Esta noche hablamos sobre los sistemas de inteligencia y su función en las sociedades democráticas con el doctor Manuel Ugarte. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Seguridad, pero antes los dejo con la nota del día. Estamos trabajando, manita. Estamos trabajando, mamá, hombre. Estamos trabajando, mucha hambre. Vendedores de droga se negaron este día a ser capturados por elementos de la Policía Nacional Civil. Estas personas son sindicadas por la policía como los responsables de robos de dinero, teléfonos celulares y joyas en los parques del centro histórico. Fueron capturados luego de una investigación que llevó como resultado que la policía iniciara un plan denominado Génesis. No, hombre, ando tranquila. Me están lastimando. Desde la mañana que se han estado identificando a las personas que transitan en el Parque Central, en el Parque Concordia, en el Parque Colón, también en el Parque San Sebastián, pues son gran cantidad de centroamericanos, en su mayoría los que han sido identificados, aducen pues estar de paso únicamente en el país, ya que están buscando pues el sueño americano. Dentro de las diligencias, los efectivos de la PNC y la unidad canina localizaron droga en las mochilas de los detenidos. El dato que maneja la comisaría 11, que brinda el servicio en la zona 1, refleja que todas las semanas se atienden a más de 10 personas que son víctimas de robos en los alrededores de los distintos parques en el centro histórico. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes, la etiqueta SF Seguridad. En esta ocasión nos visita el doctor Manuel Ugarte, él es experto en legislación de seguridad e inteligencia, que visita Guatemala en el marco del Foro de Organizaciones Sociales Expertas en Seguridad. Doctor Manuel Ugarte, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer de estar aquí realmente. También nos acompañan en este set nuestros analistas Luis Miguel Reyes y Osvaldo Samayoa. Muy buenas noches a ustedes también. Buenas noches. Comencemos esta parte del programa para definir algunos conceptos que los guatemaltecos a veces manejan en redes sociales y preguntan, incluso causan dudas. ¿Qué es la inteligencia del Estado? ¿En qué se diferencia la inteligencia del Estado civil con aquella inteligencia militar? Doctor. Bueno, muy buenas preguntas, ¿no? ¿Qué es la inteligencia? Cuando hablamos de inteligencia hablamos de un conocimiento elaborado por el Estado, por organismos específicos y conforme a la ley, los organismos de inteligencia, para brindar conocimiento respecto a las amenazas contra la seguridad del Estado, ¿no? Es decir, ese conocimiento, dado a las autoridades que deben dirigir las cuestiones de seguridad, ¿no?, y a las más altas autoridades políticas, ese conocimiento es el que permite enfrentar exitosamente las amenazas a la seguridad. Siempre se suele hacer una distinción entre la inteligencia civil y la inteligencia militar. La inteligencia militar está dedicada fundamentalmente a la defensa nacional y fundamentalmente, bueno, en el caso guatemalteco, por ejemplo, conforme lo dispone la ley 18 del año 2008, esta inteligencia debe referirse a agresiones militares externas, ¿no? Es decir, a las amenazas que puedan existir contra el Estado guatemalteco, ¿no?, en materia militar y cómo superarlas, ¿no? Mientras que, bueno, la inteligencia civil en general, bueno, siempre me refiero al caso guatemalteco, pero bueno, hay muy variado, en América Latina es muy variado realmente, ¿no?, digamos, el cuadro. Tenemos inteligencia estratégica, ¿no?, a cargo de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, y lo que llaman inteligencia criminal a cargo de la Dirección General de Inteligencia Civil, ¿no? Se ocupa fundamentalmente, conforme a los acuerdos de paz y a la ley de la DIGICI, o sea, el decreto 71 del 2005, se ocupa fundamentalmente de los aspectos relativos a la delincuencia común y sobre todo al delito organizado, ¿no? Brinda conocimiento entonces al decisor en seguridad con relación al delito organizado y a la delincuencia común. Vemos que la inteligencia entonces son elementos claves en la conformación del Estado, pero doctor, ¿por qué hay tantas dudas, tanto miedo cuando se habla de inteligencia del Estado? Bueno, realmente en América Latina en general y en Guatemala en particular, la inteligencia tiene su historia, ¿no?, muchas veces negativa. Recordemos que en general en América Latina, cuando hablamos de inteligencia, los organismos de inteligencia no militares, no incluidos en la estructura militar, organismos de inteligencia civil,
se formaron fundamentalmente durante la Guerra Fría, ¿no? Y sujeto a los conceptos que regían durante la Guerra Fría, recuerde la doctrina de seguridad nacional, las doctrinas de contrainsurgencia, etc. En muchos países latinoamericanos inclusive no había actividad de inteligencia civil, ¿no? El caso de Guatemala, recordemos que tenía por una parte la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, ¿no? La llamada D2 en la época, y además el órgano de inteligencia del Estado Mayor Presidencial, que se lo conocía como el Archivo. Los dos organismos eran organismos de inteligencia militar. Toda la inteligencia en Guatemala era militar, y en aquella época, bueno, como sucedía en el resto de Latinoamérica, por las características de la Guerra Fría y estas doctrinas que estamos refiriendo, la actividad de inteligencia militar se centraba en el interior del propio país, ¿no? Y pretendía conocer todos los aspectos de la vida de la sociedad donde se suponía que se escondía el enemigo interno. Como esa idea, ¿no?, del gran hermano, ¿no? Que todo así lo vigila, el ojo que siempre está presente. Damos la palabra a nuestros analistas, Luis Miguel. Doctor, ¿cómo evitar que los servicios de inteligencia se conviertan en instrumentos de represión o instrumentos de investigación de civiles ya en épocas de posguerra, especialmente en países como Guatemala? Digamos, no sé, se puede tener instrumentos de transparencia o se puede esto ser una estrategia, una herramienta abierta al público para que evitar este componente, digamos, de mal uso de la inteligencia. Bueno, yo creo que hay dos elementos fundamentales que son los elementos que distinguen la actividad de inteligencia en un Estado democrático de la actividad de inteligencia en un Estado autoritario. Estos elementos son los límites y el control, ¿no? Los límites, es necesario establecer claramente las normas legales, a qué debe dirigirse la actividad de inteligencia, sobre qué puede versar la actividad de inteligencia. Y el control, por otra parte, que tiene que asegurar tanto la legalidad, o sea, la actividad de inteligencia debe obedecer, dentro del propio país, debe obedecer las normas del país, ¿no? Debe ser conforme a las normas del propio país. Y bueno, fundamentalmente asegurarse que además de haber una actividad de inteligencia legítima, sea una actividad de inteligencia eficaz, que cumpla realmente las finalidades para las que están destinados, ¿no? Y eso se logra a través del control, ¿no? De los controles externos e internos, ¿no? En el caso guatemalteco, bueno, tenemos la Comisión de Inteligencia del Congreso, Inteligencia y Seguridad, y por otra parte existe en la Ley 18, existe un inspector del sistema de seguridad que se ocupa que los controles internos estén funcionando. Bueno, esos son los mecanismos que están establecidos y esos mecanismos tienen que funcionar eficazmente, ¿no? Porque de nada sirve que exista una comisión si la comisión no cumple su cometido, ¿no? Uno diría que siempre es posible, ¿no?, y es deseable perfeccionar e incrementar los controles. Particularmente un gran déficit que suele haber en América Latina son los controles internos de la actividad de inteligencia, ¿no? El control externo, digamos control externo al órgano ejecutivo, ¿no? Es decir, la actividad de inteligencia tiene lugar dentro del órgano ejecutivo, ¿no? Pero además de los controles externos, como el control legislativo o parlamentario, es importante que haya adecuados controles internos. Todos tienen que funcionar y tal vez lo que es un aspecto fundamental es que exista un consenso en la sociedad respecto de la importancia del control. Es decir, si el gobierno, ¿no?, un determinado gobierno, se empeña en proteger del control a la actividad de inteligencia, bueno, estamos bien embromados, ¿no? Y por otra parte, la oposición tiene que cuidar que el control no dañe la actividad de inteligencia. Es decir, la base del control de inteligencia es lograr legitimidad y eficacia sin perjudicar la actividad. Es decir, tiene que ser un control profesional, un control prudente, hasta discreto, pero un control irreductible, es decir, que no se lo pueda torcer. Cuando hay una irregularidad, debe recaer inexorablemente la sanción sobre los culpables, ¿no? No hay otra posibilidad. ¿Y cabe, digamos, herramientas de fiscalización ciudadana o de gobierno abierto dentro de las actividades de inteligencia del Estado? Sí, mire, inclusive la Ley 18 guatemalteca prevé el control ciudadano, que mire, en la práctica viene a estar entre los más efectivos, ¿no?
Yo dentro del control ciudadano, además del control de la sociedad civil, que en Guatemala tiene una sociedad civil especializada, yo creo que admirable en cuanto al conocimiento que tienen las organizaciones respecto a temas de seguridad. Un punto fundamental es la prensa, una prensa activa, vigilante, ¿no? Realmente en la práctica latinoamericana la prensa ha estado en todos los países, ¿no? Entre los controles más efectivos. No todos los países tienen una sociedad civil especializada, como es el caso guatemalteco, pero sí, en la mayor parte de los países latinoamericanos, una prensa muy activa ha sido un elemento fundamental para descubrir irregularidades. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, vamos a seguir hablando de esto también, de aquella inteligencia o contrainteligencia que en el Estado puede existir para evitar también la filtración de esta información. Volvemos luego de la pausa. Seguimos con el tema de la inteligencia y cómo funciona en las sociedades democráticas. Esto luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Seguridad. Estamos discutiendo sobre los alcances de la inteligencia del Estado, cómo diferenciar esta inteligencia civil de la militar y qué métodos de fiscalización se tienen para la misma. Tiene la palabra Osvaldo Samayoa. Bueno, buenas noches. A mí me parece que es un tema que viene bien tocarlo, sobre todo en esta coyuntura en la que estamos, en donde sí está este contexto de regresión, digamos, o por lo menos que nos preocupa. Nos preocupa que el ministro de Gobernación empiece a hablar de seguridad de la nación de forma constante. Y por eso me parece oportuno que el doctor nos pueda hacer dos cosas fundamentales. Primero, que la seguridad del Estado, el sistema de inteligencia, no es lo mismo que la investigación criminal, claro, sí, o que lo mismo que la inteligencia criminal. Ahí creo que hay un punto fundamental. Y lo otro es, resulta que el Consejo Nacional de Seguridad ha decidido no hacer públicas las actas de sus reuniones, cuando el reglamento les ordena hacer públicas estas actas. El Procurador de Derechos Humanos ha solicitado, le entreguen la información que consta en las actas, esta se ha negado. El Procurador ha tenido que acudir a interponer un amparo para... No. Es decir, el servicio de inteligencia no debe de ser secreto. Claro. Entonces, ¿cómo lo evalúa? Y son puntos interesantes, ¿no? Usted dice muy bien realmente, la actividad de inteligencia no es una actividad secreta, no debe ser secreta. Por supuesto, sí debe tener secretos, ¿no? O sea, en la actividad de inteligencia son secretas las identidades, las fuentes, los métodos, las operaciones, las bases de datos, ¿no? Pero bueno, la actividad en sí no es ni puede ser secreta, ¿no? Yo creo que es un punto absolutamente claro, ¿no? Eso, en primer lugar. Después realmente, bueno, la reflexión que uno hace respecto a otros temas, ¿no? La inteligencia criminal, ¿no? Plantea una serie de... ¿Qué es la inteligencia criminal, no? Es inteligencia sobre el delito, ¿no? O sea, fundamentalmente una definición, por ejemplo, de inteligencia criminal, ¿no? La ley argentina 25.520 se refiere a inteligencia criminal como la parte de la inteligencia relativa a las actividades criminales específicas que por su naturaleza, características, gravedad y modalidades afecten la vida, la libertad y los bienes de los habitantes, sus derechos y garantías, y la vigencia de instituciones del sistema representativo republicano y federal. Una definición bastante larga, ¿no? Yo la cortaría, le diría, es inteligencia sobre el delito, ni más ni menos. Conocer al delito. Y realmente es una forma que no es nueva, porque la actividad de inteligencia criminal es tan vieja como la policía. Yo creo que del mismo día que hubo un policía, ahí nació la inteligencia criminal. Pero bueno, se ha comenzado en muchas partes, o sea, hay casos muy interesantes en el caso del Reino Unido, ¿no? En el caso, bueno, de Australia, Canadá, en el caso, bueno, de Nueva Zelanda, tenemos, bueno, en Holanda, en Austria, bueno. Básicamente, la inteligencia criminal es conocimiento sobre el delito, ¿no? Ha sido definida como la creación de un producto de conocimiento e inteligencia que favorece, que facilita la toma de decisiones o apoya la toma de decisiones en las áreas de accionar policial, prevención del delito y reducción del delito, ¿no? ¿Se anticipa el delito también? Bueno, conociendo el fenómeno delictivo. Antes que nada previene el delito. No solamente, o sea, también contribuye, ¿no?
aporta también no solo a la reducción del delito, pero antes que nada previene el delito, ¿no? Y ese conocimiento sobre el delito, ¿no? En muchos países del mundo existen, o en varios países del mundo existen organismos de inteligencia criminal y por una parte, bueno, por otra parte, inteligencia criminal suele realizarse a través de una doctrina de inteligencia criminal común a todos los participantes de la seguridad, una interconexión telemática en tiempo real, o sea, intercambio de datos en tiempo real entre todos los actores de la ciudad, de la seguridad, y bajo la conducción de un organismo de inteligencia criminal. Un órgano que uno diría que teóricamente podría ser un organismo de inteligencia criminal, que tal vez lo es, el caso de la DIGISI guatemalteca, que por los acuerdos de paz y por la ley 71, ¿no?, del 2005, se ocupa del delito común y de la delincuencia común y del delito organizado, ¿no? Ahora, doctor, ¿qué pasa cuando la inteligencia se utiliza para proteger al funcionario, para dar seguimiento a opositores o a aquellos que fiscalizan o cuestionan la labor del Estado? ¿Qué sucede? ¿Eso también es inteligencia, sobre todo si se utiliza desde el Estado? Eso es actividad de inteligencia ilegal, absolutamente, ¿no? Mire, es la negación misma de la inteligencia. Es la máxima desprofesionalización que puede tener la inteligencia, ¿no? O sea, la actividad de inteligencia es exclusivamente para la seguridad del Estado, no para el beneficio de los funcionarios. Pero eso, ¿no?, es muy tentador tener la capacidad de esa herramienta de inteligencia y no caer en eso de quererla utilizar para mi beneficio personal o mis intereses particulares. Claro, para ese caso uno diría, para eso está, entre otras cosas, el control de la actividad de inteligencia. El control tiene que tratar de evitarlo, ¿no? Si esto sucede realmente, le diría, es la desnaturalización y desprofesionalización más grande que pueda sufrir la actividad de inteligencia. Y lamentablemente sucede en varios países latinoamericanos. Mire, no vamos a hacer mención de países, pero bueno, realmente es uno de los problemas más grandes que tiene la inteligencia latinoamericana, ¿no? Su desnaturalización a través de su uso para la política coyuntural. Para eso no existe la actividad de inteligencia, ¿no? Es algo que debe ser punido, castigado por la ley, o realmente, y además, mire, es un perjuicio más que grave que se ocasiona a la propia actividad de inteligencia, porque ocasiona el desprestigio de la actividad, la pérdida de confianza de la sociedad respecto a la actividad de inteligencia, ¿no? La actividad de inteligencia pasa a tener que cumplir una función pretoriana, ¿no? Una función realmente totalmente subalterna, ¿no? ¿Cómo se puede profesionalizar esa inteligencia? Porque hasta el día de hoy muchos equiparan los mecanismos o sistemas de inteligencia a lo que comúnmente se les llamaban los orejas en los años 80. Sí, sí. Y bueno, mire, precisamente hay un desafío muy importante en cuanto a profesionalizar a través de la formación del personal de inteligencia, ¿no? El personal de inteligencia tiene que ser formado adecuadamente. Bueno, aquí en Guatemala existe un instituto, ¿no?, para formación. O sea, debe ser formado adecuadamente en conocimientos y en valores, ¿no? O sea, hay que transmitir los conocimientos que requiere actividad de inteligencia, que es una actividad altamente especializada, pero al mismo tiempo hay que brindarle los valores, ¿no?, al educando, que sepa perfectamente qué es lo que no puede realizar. Y por otra parte, debe existir y funcionar activamente el control. El control, ¿no?, es la herramienta más importante para desbaratar esto. En este sentido, hay una cosa clara. Irregularidades e inteligencia ha habido en prácticamente todos los países. Ahora, hay países en los cuales el control funciona y las irregularidades se castigan, se pagan. Otros países que el control no funciona adecuadamente, las irregularidades no se castigan, ¿no? Esa es la gran diferencia. Doctor, digamos, lo que entiendo es que entonces, o corríjame si estoy mal, los servicios de inteligencia deben estar al margen de los intereses momentáneos del gobernante de turno o del partido de gobierno, digamos. Absolutamente. Digamos, deben funcionar de forma paralela a lo que suceda en el gobierno. Yo le diría, eso es básico y fundamental. Es decir, la actividad de inteligencia es en beneficio del Estado, no en beneficio de los individuos, de los partidos políticos, ¿no?
es en beneficio del Estado. Lo que debe buscarse realmente el beneficio del Estado, el beneficio del bien común, el beneficio de la sociedad, ¿no? Y se logra esto cuando los gobiernos cambian a los funcionarios al llegar a su, digamos, llegan al gobierno y cambian a todos los funcionarios que están en servicios de inteligencia para poder tener control de ellos. Bueno, ¿cómo mire, hacerlo? Pues le digo una cosa, realmente, si se cambian los funcionarios por cambiarlos, ¿no? Realmente yo creo que es una política pésima, ¿no? Porque usted, en primer lugar, está perdiendo la inversión que se realiza en la capacitación de personal de inteligencia. Inversión que cuesta mucho dinero, muchas veces requiere formación en el exterior, ¿no? Es una formación. El Estado pierde realmente un activo fundamental, que es un profesional formado, ¿no? Y por otra parte también la desmoralización que se ocasiona al interior del servicio, al ver que funcionarios capaces y competentes son destituidos por simples caprichos políticos, bueno, yo le diría es profundamente negativo eso, ¿no? Es una política pésima. Si cambiaron funcionarios cuando son funcionarios que no han tenido un desempeño adecuado, eso es fundamental, ¿no? Pero tiene que haber una base objetiva, ¿no? A mí me parece algo importante. Primero es que el control ciudadano, para que sea realmente un control fuerte, tenemos que formarnos en la sociedad para entender que es distinta esa inteligencia criminal para prevenir el delito a aquella inteligencia que protege al Estado. Eso creo que es un primer punto que tenemos que clarificar. ¿Por qué? Solemos confundir en nuestra sociedad, y es herencia del conflicto, creo yo, que los sistemas de inteligencia del Estado se mezclen con los sistemas de criminalidad y entonces podemos validar persecución a personas en lo individual. Creo que ese es un punto que tenemos que poner sobre la mesa para poder hacer una correcta fiscalización ciudadana, una auditoría ciudadana como es. Lo segundo es que me parece sumamente importante, doctor, lo que nos plantea. El sistema de profesionalización de los sistemas de los servicios de inteligencia en un Estado no puede estar a la suerte de los políticos. Claro. Debe de estar a la suerte de los intereses de ese Estado, que son básicamente la protección de la persona y sus derechos fundamentales. Exactamente. Bajo ese criterio, actividades militares solo están para eventos exteriores, amenazas exteriores. Y ese contexto nos lleva a decir, funcionarios militares no deberían de estar haciendo inteligencia de protección de los ciudadanos. Bueno, pues precisamente, pero es un problema que también, o sea, aquí hay que tener en cuenta algunos factores. Primero, ¿no? La actividad de inteligencia en América Latina tiene todavía el peso de la herencia de la Guerra Fría en muchos aspectos, ¿no? Durante la Guerra Fría, en general, los organismos de inteligencia militares se volcaron a la seguridad interior y en puro rigor las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos se dedicaron fundamentalmente a la seguridad interior, pero dentro de la seguridad interior más que nada a la lucha contra el enemigo interno, ¿no? Entonces lo que ha quedado un poco como herencia es la tendencia en muchos países latinoamericanos de dedicar la actividad de inteligencia militar a la seguridad interior, ¿no? Donde se superponen con la inteligencia específica para la seguridad interior, ¿no? Tanto, vamos a llamar la inteligencia de Estado, como la inteligencia militar, la inteligencia criminal, por otra parte, ¿no? Y acaba entonces la inteligencia militar, ¿no? Realmente cumpliendo un rol que no le corresponde, ¿no? Por eso es muy interesante que aquí en Guatemala, a través de la Ley 18, se haya limitado la inteligencia militar a las agresiones militares externas, que es su ámbito específico, ¿no? La inteligencia militar debe estar orientada a la defensa del país, ¿no? Que es la función que tienen las Fuerzas Armadas, que es muy importante, ¿no? Por supuesto que la cuestión es más compleja en Guatemala, porque, bueno, todavía recordemos que, tanto por la Constitución como por la Ley Orgánica del Ejército, ¿no? El Ejército de Guatemala tiene competencia en seguridad externa e interna, ¿no? Estas un poco son herencias que quedan, que bueno, en definitiva, pero en materia de inteligencia es clara la limitación que establece la Ley 18, ¿no? Doctor, aquí en Guatemala se habla mucho acerca de las oficinitas o instituciones o entidades paralelas que hacen función de inteligencia al margen del Estado. ¿Qué debe pasar con esas entidades? Bueno, mire, esto es muy claro. Si existen oficinitas,
es porque la inteligencia no está funcionando adecuadamente. O sea, el único ente que puede realizar actividad de inteligencia válidamente es el Estado, ¿no? En este caso, el Estado de Guatemala y los órganos de inteligencia del Estado de Guatemala, previstos en la Ley 18 del 2008, son los únicos que pueden realizar actividad de inteligencia. A veces se habla de inteligencia empresaria, bueno, perfecto, que averigüen cómo funciona el competidor, cómo se mueve dentro de la legalidad, ¿no? Sin interferir comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Que lo averigüen, bueno, perfecto. Ahora, no pueden cumplir funciones de inteligencia, ¿no? Si lo están haciendo, es una falla de la actividad de inteligencia del país que debiera ponerle término lo antes posible, ¿no? Bueno. Doctor, muchísimas gracias por este espacio y esta entrevista muy interesante, el tema de la inteligencia y los sistemas de inteligencia, sobre todo en sociedades democráticas. Muchísimas gracias a usted, realmente. Vamos a una pausa, regresamos. Mi amor. Continúan las quejas del presidente acerca del qué hacer de la Contraloría. Le vamos a contar por qué. Regresamos acá Sin Filtro con la etiqueta esta noche, SF Seguridad, pero hay más temas que comentar. Y uno de ellos es el presidente Jimmy Morales, pues reprochó el qué hacer de la Contraloría porque dice le está poniendo demasiadas trabas para trabajar. Escuchemos las declaraciones del mandatario. Pueblo de Guatemala, por favor dese cuenta. Pueblo de Guatemala, por favor miren con sus ojos. Pueblo de Guatemala, veamos quiénes son los que no están haciendo oposición al gobierno, sino que lo que están haciendo es oposición al desarrollo de Guatemala. ¿Saben qué? Hasta ayer a las 9 de la noche no había llegado de Contraloría la petición que hoy nos pide que paremos los trabajos. Así reprochó el mandatario el trabajo de la Contraloría, sobre todo porque le está poniendo trabas para ejecutar, para hacer obras, dice él. Vamos con el primer comentario. Luis Miguel, siguen las quejas del mandatario, sobre todo porque no lo dejan trabajar. Esta vez es el Contralor de Cuentas el que está haciendo lo propio para obstaculizar el trabajo del organismo ejecutivo. Bueno, lo que vemos son más quejas de parte del presidente de la República sobre los órganos de control. Primero el Ministerio Público hace unos meses y ha sido una constante, y ahora la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Encargada precisamente no de entorpecer, sino de facilitar que cualquier compra se pueda hacer de forma transparente. Ahora, yo creo que habría que tener un poco más de información sobre cuál es el problema específico que está teniendo el presidente con la obra que está queriendo impulsar, ¿verdad? Porque, pues, sabemos que hay burocracia, sabemos que hay muchos temas donde se complica la ejecución de obras y este gobierno ha tenido muchísimos problemas para ejecutar, especialmente en temas del Ministerio de Comunicaciones, y se quejaban primero de los cambios a la ley de compras que se hicieron, hoy se quejan de la Contraloría. Y algunos expertos pues decían que efectivamente sí había un problema y que el gobierno se iba a topar con ese problema por exceso de controles, ¿verdad? No, el problema no era tanto el exceso de controles, digamos, para asegurar la transparencia, sino tanto que se haya legislado de una forma que se vuelve imposible la ejecución, ¿verdad? Y de hecho yo veía hace un tiempo un mapa que hicieron de cuál es el camino de la ejecución de una obra hoy que se hizo estos cambios a la ley de contrataciones, y efectivamente es complicado, ¿verdad? El gobierno se topó pues con una complicación. Ahora, lo que a mí no me parece correcto de parte del presidente, ya más a nivel de comunicación, es el tema de desgastar a las instituciones que son encargadas del control, porque ahí lo que está haciendo es socavando la institucionalidad, y es algo a lo que el presidente ha hecho constantemente. Lo hace con CICIG, lo hace con el Ministerio Público, hoy lo hace con la Contraloría. Digamos, lejos de hacer públicos estos problemas, deberían tener más reuniones de trabajo técnicas, porque son problemas técnicos que pueden resolverse pues en reuniones de trabajo intensivas. Muchos advertían estos problemas que menciona Luis Miguel, que se iba a topar, por ejemplo, entidades como el Ministerio de Comunicaciones. Sí existe un proceso burocrático engorroso que ha sido la piedra de tropiezo para mucha ejecución de obra, pero no tiene el organismo ejecutivo la misma llave para proponer los cambios, porque es que esa parte es la que no hemos visto. Está bien que el presidente diga no me están dejando trabajar, pero ¿qué está haciendo él para agilizar o proponer mecanismos
que obviamente sean transparentes, pero que le dejen a él un margen de movimiento mayor. Eso es lo que yo no veo, y el presidente creo que se está respondiendo con demasiado hígado a un tema que debería de ser, como dice Luis Miguel, propuesto por técnicos, buscando salidas, buscando alternativas para salir de ese cuello de botella en el que está por la pobre ejecución. Sí, yo creo que a todo el que le molesta la ley es porque la quiere incumplir y quiere saltarse la ley. Es cierto que el sistema de contrataciones del Estado se ha vuelto burocrático por la misma corrupción que hay y que ha existido, entonces se le han puesto muchos procedimientos, revisiones y trabas en el camino para tratar de evitar esa corrupción. Dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿verdad? A veces. Sí, que tenga todos esos filtros, digamos. Ahora, eso no quiere decir que el presidente o cualquier sistema de gestión gubernamental, al tomar posesión, planifique, y esto viene a cuenta con lo siguiente, planifique en un país donde suceden desastres naturales de forma frecuente, un modelo de gestión de respuesta a estos desastres naturales con un presupuesto medianamente proyectado, con rutas proyectadas para responder a la emergencia, y que dentro de esas rutas proyectadas de forma temprana, analiza y descubre cuáles son las trabas cuando necesite el presupuesto. Al descubrirlas, va a venir y va a decirle al órgano legislativo, tengo una propuesta que dentro de mi modelo de gestión de conflictividad que se puede generar a partir de desastres naturales, y al querer hacer compras directas tengo estos tipos de problemas que yo identifiqué, propongo estas reformas a la ley. Eso no existe y no ha existido en nuestro país. ¿Por qué? Porque conviene que suceda la emergencia, pelearme con los órganos de control, pelearme con la legislación para tratar de aprovecharme de esas situaciones y enriquecerse más de alguien, ya sea público o privado, de esa circunstancia. Lucrar de aquella desgracia de las personas es lo que vemos. Un modelo de gestión político serio, responsable, planifica, prevé, encuentra esas trabas y propone hacer las reformas, e incluso fortalece a los órganos de control en esas reformas que propone, porque dice, quiero quitarme este filtro, quiero quitarme esta traba, y lo que propongo es este camino con estos sistemas de control para que se verifique que no haya funcionarios que puedan enriquecerse de eso. Eso no existe, entonces es más fácil pelearse, es más fácil pelearse con la institucionalidad. El problema, como bien dice Luis, es un problema también que nos está dañando como país. No puede el presidente de la República estarse peleando con todas las instituciones del Estado. No puede estar señalando al PDH, señalando al Ministerio Público, señalando a la Contraloría. Primero que empiece a cumplir su función. Y su función es hacer política pública responsable, orientada a la protección de los derechos fundamentales de cada uno de nosotros, a la garantía estricta de que los podemos ejercer, y bajo esos parámetros sabemos que no va a haber un proceso totalmente perfecto, pero que va a ser lo más apegado posible a la prevención de cualquiera una de estas situaciones. Y eso le va a evitar estarse encontrando con todo este tipo de... A ver, alguien decía ayer que estábamos tratando el tema del uniforme polémico, que nos hacía una observación y nos dijo, ¿saben qué? Tanta atención se puso en el atuendo del mandatario que pocos preguntaron qué tanto había avanzado el proceso de, bueno, digamos, la restauración de las viviendas, de las familias, los refugios, cómo estaba caminando eso. Hoy pareciera que se repite la estrategia de vociferar, y muchas veces sí nos quedamos en el presidente está atacando institucionalmente al Contralor en esta ocasión. ¿Nos estamos perdiendo en el fondo con estas actuaciones presidenciales? Yo creo que sí, pero es culpa del mismo presidente. Es que discúlpenme, pero no es la primera vez. El presidente ha utilizado constantemente foros públicos en los que le toca aparecer para hablar de cualquier cosa menos del problema o del tema en el que está hablando. Me recuerdo que hace poco hablábamos en este espacio de, lo invitan a un foro, era un foro para un tema de ciberseguridad, hablando por cierto de estos temas, con el Ministerio de Gobernación. Y el presidente aprovecha ese espacio para hablar de CICIG, para hablar de Ministerio Público, para hablar de sus penas, aquí y allá. Entonces yo creo que el problema es que el presidente está teniendo una estrategia de comunicación muy equivocada, porque utiliza cualquier espacio para hablar de cualquier cosa menos de lo que compete, y no le está haciendo ningún favor a su gobierno. Y la otra que hablamos, me recuerdo en esta ocasión también, es que ¿quién le prepara al presidente
o hay alguien preparándole al presidente un discurso con información sobre lo que está en el momento, porque no sería noticia, ¿verdad? Si el presidente llegara a la actividad, hablara de lo que tiene que hablar, ¿verdad? Tal vez sería aburrido, no le daría tanta comida o comidilla a las redes sociales y a los espacios de discusión, pero estaría dando información correcta sobre un tema que es de su gobierno. Pero en cambio lo que llega es a dar de qué hablar, ¿verdad? Especialmente si llega disfrazado de militar a una actividad que era seria, de un tema serio como las víctimas del volcán de fuego. Lo que pareciera es que el presidente no se toma con seriedad las actividades a las que va. Hablemos de otro tema que también salió por la tarde que generó controversia. Algunos dicen qué está pasando en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, los magistrados suplentes de la CSJ ordenaron al Ministerio Público iniciar una investigación contra el PDH. Esto por una condena moral que él emitió por el tema del trato que se le estaba dando, si mal no recuerdo, al exfiscal Ronnie López. ¿Qué está pasando con esto de que se está ordenando investigar al PDH si él está presionando o que teniendo injerencia en el organismo judicial? La ley orgánica, bueno, la ley orgánica no, la ley de derechos humanos, la ley del Procurador de Derechos Humanos, lo que regula es que el Procurador no se va a pronunciar sobre cuestiones judiciales específicas para determinar si una persona es inocente o si una persona es culpable. Y eso el Procurador no lo ha hecho. O sea, ahí lo ata de manos de no meterse en ese tema. De no meterse. Y eso es el argumento que está utilizando los magistrados suplentes. Ya les tengo mucho miedo yo a los suplentes. Los suplentes están dejando libre a medio mundo, los suplentes están exculpando a medio mundo y ahora están promoviendo este socavo también de la institucionalidad. Al final de cuentas, también el gobierno, la Corte Suprema de Justicia. Ellos usan este argumento de que él se intrometió en una cuestión judicial y que por eso hay que investigar cuál es su interés con otro. Discúlpenme, señores magistrados suplentes, pero el Procurador de los Derechos Humanos promueve los derechos humanos fundamentales de toda la población. Y la historia nos enseña que cuando una persona está privada de libertad, está más cerca del Estado y está más sujeta a ser vulnerable de una violación a sus derechos fundamentales. Perdón, Osvaldo, que te interrumpa, ¿verdad? pero la queja constante sobre el Procurador de los Derechos Humanos de parte de estos grupos ha sido que no se pronuncia, sobre la situación de estos reos VIP, ¿verdad? Y hoy que están en prisión preventiva. Sí, claro, hoy que lo hace, vienen con esta denuncia. Entonces, hoy el Procurador dice el trato, la condición, que no es algo nuevo, es algo histórico en nuestro país, el trato, la condición en la que se encuentran las personas privadas de libertad es deplorable. Y él agarra este caso en específico, exige un trato adecuado, condiciones adecuadas para esta persona privada de libertad, y la Corte lo que dice es que deje de estarse metiendo. No se les entiende. Quieren que verifique condiciones de privación de libertad y luego dicen que mejor no. Y entonces los magistrados suplentes creo que nunca habían quizá tenido una cuota de poder como la que están teniendo ahora y empezaron a irse contra lo primero. Están socavando la institucionalidad del Procurador, no procede ningún tipo de investigación, no está cometiendo ningún delito, está cumpliendo su función de verificar las condiciones de las personas. ¿Pero el MP debe iniciar investigación? Bueno, sí, ahora deberá iniciar una investigación que yo creo que no los va a conducir a nada más que verificar tanto en la Constitución como en las convenciones, que el papel del PDH, el ombudsman, el procurador, el defensor del pueblo, está encaminado a sus funciones. Bueno, vamos a la pausa, la etiqueta SF Seguridad, seguimos con más temas. Y vean quién regresa a la política y con un partido nuevo que quiere impulsar figuras no recicladas, dice él. De cara a las elecciones generales de 2019, los partidos políticos se preparan para lanzar sus ofertas electorales. Es la época en la que los políticos deben aprovechar para posicionarse. El expresidente Alfonso Portillo sabe muy bien de eso, y desde junio de 2017, cuando lanzó el Pacto Ciudadano para una Nueva Política, empezó a trazar la ruta. La última participación en política la tuvo en las elecciones de 2015, cuando hizo campaña con el partido Todos. Ahora ha decidido hacer campaña para el Partido Bienestar Nacional, aunque no se postulará para ningún cargo de elección popular. Y entendemos que el país necesita cambios urgentes. Y personas como yo, que hemos recorrido el país dando conferencias, nos hemos dado cuenta de la necesidad de hacer un planteamiento nuevo al país.
con gente nueva, con gente que no esté reciclada políticamente y que se comprometa con los cambios que el país necesita. Según el exgobernante, en el Partido Bien darán espacio a los jóvenes y mujeres y ya tienen 5 posibles candidatos a la presidencia. Y la tarea mía es, como un director de deportes de un equipo de fútbol que anda buscando en el interior nuevos futbolistas, nuevos valores y nuevos prospectos. Eso es lo que andaba haciendo. El Partido Bien no es nuevo. Fue fundado por el diputado Fidel Reyes Lee, aunque para este proceso electoral se presentará con otra cara. Anteriormente su logo se asociaba con una bebida gaseosa. Ahora simboliza 3 dedos levantados con los colores celeste y anaranjado. Solo falta que el Tribunal Supremo Electoral lo autorice. Darle un cambio al Partido Bienestar en virtud de algunas estrategias de comunicación internas del partido, y se trabajó para que el color y el símbolo fuera de una manera diferente. A pesar que el Partido Bien se presentará como una nueva opción para las elecciones de 2019, hay políticos que han estado en otras agrupaciones políticas, como el diputado Boris España, Juan Francisco Morales y el mismo Alfonso Portillo, que aunque no se postularán, tienen gran influencia en las decisiones de este partido. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Bueno, así las cosas, dice el expresidente que él no se va a postular. Yo preguntaría, realmente no es que no se quiera postular, es que no puede. Recordemos que en las elecciones pasadas el Tribunal Supremo Electoral le dijo, mira, usted ya está condenado por un tribunal y no puede participar, la honorabilidad ahí no aplica, pero él dice que es ahora un director técnico, un buscatalentos políticos y bueno, eso es lo que nos espera 2019. Luis Miguel. Bueno, yo no sé qué pensar de un partido que tiene un personaje como Alfonso Portillo de asesor. Primero, una persona que fue pues condenada por temas de corrupción en Estados Unidos, porque aquí fue absuelto, ¿verdad? Y que sabemos todo lo que fue, ¿verdad? Solo hay que remontarse un poco. Hace poco fue el 15 aniversario del Jueves Negro, donde Alfonso Portillo tuvo un papel protagónico, ¿verdad?, al evitar que la policía pudiera detener los disturbios que las fuerzas del Frente Republicano Guatemalteco, entonces partido del general Ríos Montt, pues aterrorizaran la ciudad y terminara con la muerte de un periodista, ¿verdad? Entonces yo creo que no hay que buscarle mucho a este tema, ¿verdad? Simplemente Alfonso Portillo no es idóneo para ser candidato, como dijo el Tribunal Supremo Electoral, y tampoco es idóneo para dirigir o ser director técnico, como dice él, de ningún partido político, ni debería hacerlo, ¿verdad? Ahora, en la práctica hay que reconocer que en el Congreso de la República incluso algunos diputados reconocen que acuden al expresidente para el consejo político o solicitarle algún tipo de recomendación. Lo que preocupa acá es que en tanto que se ha hablado de temas de la nueva política, de renovación de cuadros, de nuevas formas de hacer las cosas públicas, volvamos a caer con estos viejos gurús que dicen tener las soluciones para todos los problemas. No solucionaron los problemas en su momento, pero tienen todas las soluciones para los problemas futuros y que son ellos quienes van a ser los mentores de esa nueva clase política. Eso es lo que me preocupa. A mí también me preocupa primero, si nos vivimos quejando como ciudadanía del Congreso que tenemos, no tenemos que volver a elegir ese Congreso. Eso es el proceso electoral, donde digo, ya no, este diputado ya no me representó, me quedó mal, promovió el pacto de corruptos, yo no voto por esta persona. La depuración en las urnas. Esa depuración en las urnas se tiene que dar. Es un ejercicio ciudadano, válido, que como sociedad lo tenemos que dar. Pero además, deberemos revisar que el modelo político estructural, como tal, esa vieja política instalada en esos tradicionales partidos políticos, no ha cambiado. Sigue siendo el mismo esquema, bajo reglas muy parecidas, con un tribunal débil en muchos aspectos, manipulable altamente toda la estructura partidaria por estos políticos que ya lo han venido haciendo, que aunque los depuremos, esto es un concepto de, si los depuramos del ejercicio político en el Congreso, también tenemos que exigir una depuración en los partidos políticos. Y ese es el ejercicio ciudadano, unos partidos políticos renovados en sus estructuras que permitan que los nuevos cuadros de sus partidos surjan, sí, pero no a la luz de estas personas. Porque entonces lo que vamos a ver van a ser diputados que van a cobrar su sueldo y les van a estar pagando a ellos
por el favor de que el simple hecho de aparecer como figura los catapultara a ser políticos. Y eso sería hacer más trenza el lazo de la corrupción entre el partido político y los ejercicios, vender más el diputado en el ámbito privado y preocuparse menos por ámbitos de interés general o quien ejerza la presidencia. Yo creo que, y sobre todo con las figuras que acompañan al señor expresidente, en un ejercicio responsable, ciudadano realmente, que se busquen otro trabajo, que han de poder buscarse otro trabajo porque son profesionales, porque han tenido acceso a la educación, y dejen ya la política para otras personas y puedan desempeñar otro tipo de puestos. Si no pueden porque se consideran políticos de carrera y que tienen que estar involucrados en esto, bueno, lo lamento, pero esta estructura ciudadana, esta estructura social está exigiendo cambios, requiere nuevos respiros, porque tal y como estamos hoy, estamos en un gobierno de los peores técnicamente hablando, sigue siendo corrupto, nos está llevando para atrás en muchísimos temas de desarrollo que ya teníamos, está golpeando la institucionalidad del Estado, como la policía hoy deteniendo vagos, deteniendo vagabundos, como que estuviéramos antes de la revolución de 1944, eso es grave, eso es delicado, y además con un sistema de partidos políticos que no se quiere transformar. Ahora, es que eso pareciera que el modelo político tradicional no está agotado porque hay quienes aún le apuestan a figuras como Alfonso Portillo. O sea, hay agrupaciones políticas, obviamente, que me imagino carecen de un liderazgo, que buscan a estas figuras que tienen, hay que reconocerlo, cierto carisma, pero que deberían de ser figuras que sirven para conferencias, no para estar reclutando nuevos valores políticos, para estar formando cuadros, porque ya son un modelo caduco. Lo que pareciera es que no, aún hay gente que le está apostando al modelo político tradicional y que espera en las próximas elecciones no un retroceso en las urnas, sino una oportunidad de recuperar algunos espacios. Y es que hay que decirlo como es, estas personas lo que están buscando es colgarse del capital político que todavía tiene Alfonso Portillo en algunas partes del país, especialmente en el área de Oriente, ¿verdad? Ahí hay muchas personas que todavía le dan un voto a Alfonso Portillo o a cualquier persona que él lo endorse, que él apoye, ¿verdad? Y así ha sido la constante. Digamos, el partido UCN ha metido diputados así, el partido Todos metió diputados así en la contienda anterior, y probablemente el partido IEM va a meter algunos diputados pues con el apoyo de Alfonso Portillo. Pero el tema es, ¿quién conoce a estas personas? O sea, ¿están votando? ¿Están votando por Alfonso Portillo o están votando por unas personas que no conocen solo porque Alfonso Portillo les dice que voten por ellos? Correcto, eso no es un ejercicio, eso no es elegir a quién me represente. Entonces, la teoría dice que yo voy a elegir a quien me representa. Bueno, para que eso se vuelva práctica, yo debo de conocer al candidato, conocer los planes del candidato, estar seguro que ese candidato está sujeto a mi fiscalización como elector de él, y que él me va a rendir cuentas de su ejercicio político que va a desarrollar. Pero para eso lo tengo que conocer. Para eso yo tengo que saber que es una buena persona. Para eso tengo que saber que es una persona cuyos intereses son legítimos y está pensando en el bienestar de la población, no solamente en sus intereses. Y aprovecharse de este capital político que pueda tener un expresidente y votar por eso, eso no es el ejercicio de representación. ¿Qué va a pasar? Ese ciudadano que haga ese voto, si vota por el que le llama, el que conoció, el que cree, el que hizo un buen ejercicio, lo voy a ver después allá frente al Congreso, cerrando la puerta, reclamando que mejor renuncien. Entonces no tiene sentido el proceso electoral en que estamos. El sentido de esto es conocer a mi candidato y votar por alguien que me además, represente. O sea, un voto que me dio un expresidente que es ese expresidente, un expresidente que salió de la cárcel, vino de la cárcel de Estados Unidos directamente a intentar participar en un proceso electoral. Perdón, pero es que también hay que conocer al padrino de ese político, es que hasta ahí tenemos que llegar. O sea, el ejercicio democrático tiene que llevarnos a conocer quién está detrás del político por el que estamos votando, al que le estamos confiando nuestro voto para una labor tan importante. Ya lo decía Osvaldo muy bien, si queremos un Congreso diferente, hay que votar por gente diferente. Y gente diferente, lo que necesitamos es transparencia. ¿Quién está detrás de ellos? ¿Cuáles son sus intenciones? Y ojo que hay un proceso de maquillaje de partidos políticos que ya está en marcha. Ya vimos que algunas agrupaciones
organizaciones cambian de nombre, cambian de logo, incluso alguno le está copiando el nombre a una agrupación política, por cierto, de izquierda en España. Eso es lo que me llama la atención. O sea, hay que ver que las formas, o sea, los políticos entienden que 2019 va a ser, el elector va a buscar cambios. Entonces está maquillando esos cambios, pero hay que ir más allá y ver quiénes son las personas que están integrando esas listas, quiénes son los comités ejecutivos. Hay que ver el mensaje un poco de lo que decía Alfonso Portillo hoy, que eso sí me parece interesante. Él dice, es que requerimos caras nuevas, ¿verdad? Caras nuevas, ¿verdad? Pero son caras nuevas que tienen un recorrido político, tienen una trayectoria que los conocemos, o son caras nuevas que tienen detrás a caras viejas, ¿verdad? Que solo sirven como máscara de una cara vieja, porque lo decía muy bien el reportaje que vimos, ¿verdad? El partido tiene a Alfonso Portillo dentro de su, no sé si el comité ejecutivo estará formando, tendrá algún puesto oficial, pero lo que sí decía es que él toma decisiones dentro del partido. Entonces, ¿qué control va a tener él de esos diputados o de esos alcaldes o candidatos que él pueda poner? Y cuando ya lleguen, lo van a tener a él como asesor del Congreso. ¿Y eso qué significa? Es que hasta ahí debemos llegar. Caras viejas que necesitan, de momento, caras nuevas. Ojo, porque vamos cerrando. No es solamente con el tema Portillo, ¿verdad? Es en todos los partidos donde se da esto que ustedes bien dicen, este maquillaje. Ahora, es evidente que necesitan estos políticos actuales sostener a estos nuevas caras que ellos dicen por dos cosas: por los negocios que ya tienen montados y para cubrirse las espaldas de cualquier otro tema de corrupción que hayan hecho. Un partido político que sostenga a estas figuras no lo debemos de permitir o lo debemos de pasarle la factura política no votando por ese partido. Claro. Y eso, por supuesto, es un ejercicio que cada uno decide, pero después no se vale que tengamos que estar somatando puertas para que respeten la institucionalidad, porque el ejercicio electoral fue malo, no fue porque no hicimos nuestra tarea antes de votar. Y ahí tiene que haber una responsabilidad de todos nosotros. Bueno, vamos terminando. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Muchas gracias, Osvaldo. A usted muchas gracias por su sintonía, pero no se vaya. Viene la dama de la noticia con la nota curiosa. Gracias, Benkei, y gracias también a tus invitados, Osvaldo y Luis Miguel, por ese análisis sin filtro. Y sí, antes de finalizar con esa tercera emisión de Noticiero Guatevisión, queremos compartirle una nota muy peculiar de un restaurante en Dubái que tiene una camarera incansable. Ella se llama Rubí. Es una robot fabricada en Japón y es una atracción para los clientes curiosos. El director del restaurante Drink and Spice Magic, Arif Mohammad, afirma que no tiene ni un solo problema con la nueva mesera, pues nadie se ha quejado de Rubí, incluso cuando están enojados porque algo pasó con la comida. Cuando ven a Rubí, comienzan a reírse y a filmar videos y a tomar fotos. Rubí puede trabajar ininterrumpidamente desde 7 a.m. hasta las 2 de la mañana. Bueno, ahora sí concluimos con esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Lo que hacemos todas las noches es agradecerle su sintonía y también invitarlo a que mañana nos acompañe desde las 9 de la noche. Aquí estaremos, por supuesto. Gracias, hasta pronto.